Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase otra vez de Historia de los Bautistas. Vamos a comenzar en esta noche otra vez con un breve repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. Pregunta número 1. ¿He leído todo lo asignado? Sí. Pregunta número 2. ¿Qué son los distintivos bautistas? Base y autoridad bíblica. Autonomía de la iglesia local. Únicamente dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Todo creyente es sacerdote. Iglesias cuyos miembros son salvos y bautizados. Separación entre la iglesia y el Estado. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Acepta solamente dos oficios, pastor y diácono. Pregunta número 3. Mayormente las iglesias que han sido bíblicas, que son bautistas en su fe, fueron llamadas por nombres dados por sus enemigos. Pregunta número 4. ¿Qué era la acusación casi universal contra todos por la iglesia romana? Que eran dualistas. Pregunta número 5. Hay algunas cosas que siempre manifestaban todos los grupos que estudiamos. Menciona 4 o 5 de ellas. Los distintivos bautistas. El rechazamiento de bautismo de bebé. El rechazamiento de un papado. Una fidelidad a la palabra de Dios. El rechazamiento de la unión de iglesia y Estado. Pregunta número 6. ¿Existe una cadena de sucesión? No. Pregunta número 7. ¿Cuándo o quién comenzó la iglesia? Con los apóstoles. Pregunta número 8. ¿Dónde fue usada la palabra iglesia por la primera vez para hablar de un grupo de creyentes que ya existía? En Hechos 2. Pregunta número 9. Nombre 2 grupos herejes que practican el bautismo por inmersión. Puede ser cualquier dos de estos: los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones o los discípulos de Cristo y otros. Pregunta número 10. Nombre 2 cosas con que los bautistas no siempre han estado de acuerdo. Salvación por fe o salvación por obras, o calvinismo o arminianismo. Pregunta número 11. ¿Cuándo comenzó la apostasía? Aún durante el tiempo apostólico. Pregunta número 12. Nombre 5 padres de la iglesia que escribieron a favor de bautismo solamente para creyentes. Clemente de Alejandría, o Bernabé, o Ignacio, o el pastor de Hermas, o Justino mártir, o Ireneo, o Orígenes, o Tertuliano, o Cipriano de Cartago. Pregunta número 13.
¿Quién escribió la primera ley europea favoreciendo el bautismo de infantes? Carlomagno. Número 14. Nombre 6 de los errores de los primeros siglos. Docetismo, ebionismo, arianismo, apolinarismo, nestorianismo, eutiquismo. Pregunta número 15. ¿Cuáles son los movimientos separatistas de los primeros 3 siglos? Los montanistas, los novacianos y los donatistas. Con esto, vamos a entrar en el estudio de esta noche. En esta noche vamos a estar estudiando las iglesias paulicianas y las bogomilas. Casi todo lo que sabemos de los paulicianos viene de sus enemigos. En total, las fuentes son solamente 2. De los escritores griegos, Focio escribió Petros Sikeliotes, la historia Manichaeorum qui Pauliciani dictuntur, historia maniquista de los paulicianos. Tratan de asociar a los paulicianos con los gnósticos y con los dualistas. Quizá estás preguntando por qué hablamos de dualistas tanto. El dualismo cree que hay 2 dioses de igual poder. Uno de ellos es bueno, es lo que llamamos Dios, y el otro es malo, es lo que llamamos Satanás. Por supuesto, Satanás sería muy contento ser llamado Dios, aunque sea Dios maligno. Sin embargo, la Biblia enseña en contra del dualismo y estos grupos no eran dualistas. Era la acusación común para que la gente se enojen y teman de asociarse con bautistas. La segunda fuente es de los armenios. Entre pocos escritos hay un libro que ellos escribieron en cuanto a sí mismo, que se llama La llave de verdad. Este libro dice que ellos son de origen apostólico. Yo lo cito. Déjanos exponer delante de la Santa Iglesia Universal con toda humildad y seguimos las obras de aquellos que actuaron con una sola mente y una sola fe. Y nos enseñaron, porque todavía recibimos solo en el tiempo apropiado el santo y precioso misterio de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Es decir, en el tiempo de arrepentimiento y de fe. Como hemos aprendido del Señor, de la Iglesia Universal y Apostólica. Así procedemos y establecemos en fe perfecta a aquellos que hasta entonces no tienen el bautismo santo, es decir, romanos, griegos y armenios, que no han sido bautizados, ni han comido del cuerpo bebido de la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, según la palabra del Señor, debemos traerles a la fe, rogarles arrepentir y darles el bautismo.
Los paulicianos fueron llamados así por sus enemigos. Parece que era por haber citado al apóstol Pablo tanto que sus enemigos les llamaban paulicianos. Algunos datos en cuanto a los paulicianos. Los paulicianos no aceptaron personas de otras sectas y al ser salvos fueron bautizados por ellos. El que parece haber fundado a las iglesias paulicianas en Armenia era un hombre que se llamaba Constantino. Él recibió a un diácono que huía de la persecución de Islam y le asiló en su casa. El diácono le dio una Biblia y Constantino cambió su nombre a Silvano por su relación estrecha con el apóstol Pablo. Fueron perseguidos por el Imperio Romano. Constantino, o Silvano, como él cambió su nombre después, fue apedreado en el año 690 por mandato del emperador romano. Su reemplazante fue quemado en la hoguera. En el 9º siglo, los paulicianos se rebelaron contra el gobierno de Miguel III y establecieron en Armenia el estado libre de Tefriqa. Tefriqa era un estándar para muchas cosas. Por ejemplo, se proclamaron libertad de religión. Uno no tenía que ser bautista para vivir allí. Aceptaron a todos. Solo querían vivir en paz. Y ellos nunca trataron de usar armas para forzar a nadie a creer lo que ellos creían. Algunos datos en cuanto a los bogomilos. Los bogomilos eran acusados de ser dualistas. ¡Oh, qué sorpresa! Y gnósticos por los romanos y los ortodoxos. Estamos hablando de la iglesia ortodoxa griega. No parecen haberlo sido. Wikipedia dice lo siguiente de ellos, y fue escrito por alguien que es totalmente un enemigo. El bogomilismo fue una corriente religiosa cuyo origen se remonta al siglo X en la región de Tracia, actual Bulgaria, Rumelia y norte de Grecia, así como en Bosnia. Etimología. La palabra bogomilo significa querido o amado de Dios y proviene de la combinación de dos palabras de origen eslavo, bog, que significa Dios, y milo, que significa querido. Algunas otras versiones de la etimología suponen que el término deriva de su principal patriarca llamado Bogomil, aunque si bien se observa esta segunda posible etimología no contradeciría a la anterior, ya que Bogomil equivale al nombre Teófilo, y este en griego significa amigo de Dios. Origen. En el año 864, el soberano Jan búlgaro Boris I fue bautizado por los ortodoxos griegos, comenzando así la Iglesia Ortodoxa su misión de conversión por todo el territorio búlgaro. Sin embargo, por aquella época ya habían penetrado diferentes credos y creencias animistas,
paganas, que iban a hacer difícil la evangelización ortodoxa de tales territorios. De esta forma, los paulicianos que huían a Bulgaria tras la destrucción por parte de las tropas bizantinas de su capital, Tefrica, 872, en Capadocia, y la erradicación del paulicianismo y del tondraquianismo en Asia Menor, reforzada mediante las deportaciones que efectuó Juan I Cimises desde el oriente de Anatolia hacia los Temas de Tracia. Temas es un río en esa zona. Encontraron un caldo de culto ideal para la expansión de sus ideas dualistas. Como dije, este es un enemigo. Fue un sacerdote búlgaro apodado asimismo Bogomilo, quien a finales del siglo XI aunó todas las ideas y creencias heréticas que se extendían por Tracia en aquel momento, dando así origen a los bogomilos y al bogomilismo, principios religiosos. Negaban el nacimiento divino de Cristo, la coexistencia personal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sostenían la concepción dualista maniquea, que del origen del mundo, en realidad creían que Dios había tenido dos hijos, Satán y Miguel, el mal y el bien respectivamente. Ellos nos acusan aquí de ser mormones. Negaban la validez de las ceremonias y los sacramentos cristianos. Los milagros hechos por Jesús eran interpretados en un sentido espiritual, no como hechos materiales reales. El bautismo solo se debía practicar a las personas adultas, sin agua ni aceite, sino por la autorrenuncia de plegarias y el cantar de himnos. Parece cualquier iglesia bautista. Habían de instruirse los unos a los otros y no tenían sacerdotes especiales. Rezaban, o nosotros diríamos oraban, en casa, no en edificios religiosos. Este es porque estaban siendo perseguidos, así que sus grupos se reunieron a escondas. Se conocieron dos ramas principales. Una, la más puritana, recibió el nombre de albanesa, por el hecho de que gran parte de sus integrantes se retiraba a vivir en las zonas montañosas. La rama menos estricta se ha conocido con el nombre garantense. Tras ser prácticamente exterminados en Tracia, principalmente por orden de los emperadores bizantinos, muchos se refugiaron en el país actualmente conocido como Bosnia, donde llegaron a ser la mayoría de la población merced a que su territorio era un área tapón entre la zona de influjo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se ve que favorece él, al oeste, y la de la llamada Iglesia Ortodoxa Griega. Noten cómo él dice de la Iglesia
ortodoxa griega, la llamada Iglesia ortodoxa griega. Él es un católico y bien católico. Está tratando de calumniar no solo a la Iglesia ortodoxa griega, sino a los bogomilos y a los paulicianos al este. En efecto, los bogomilos bosnios se encontraban entre los croatas católicos y los serbios ortodoxos. Al producirse la invasión turca otomana a la península de los Balcanes en el siglo XV, gran parte de los bogomilos se aliaron con los turcos ante los cristianos. A partir de entonces, la mayoría de los bogomilos se convirtió consensuadamente al Islam sunita. Por otra parte, siempre durante el medioevo, ya desde el siglo X, los bogomilos fomentaron en Italia la llamada creencia patarina, mientras que en Occitania y al noreste de España influyeron para que allí se instaurara y prosperara la creencia muy afín al bogomilismo de los cátaros. Como los bogomilos, los cátaros rechazaban el matrimonio y consideraban al mundo actual como un producto de mal, de modo que solían practicar el celibato o formar comunidades en las cuales el celibato era frecuente. Esto dio pábulo a la difamación, según la cual los bogomilos eran homosexuales sodomitas, al punto que al ser ellos llamados por confusión frecuentemente búlgaros, luego tal apodo pasó a ser la etimología de la palabra bujarrón o buarrón. Bueno, se ve lo que los enemigos dicen. Sin embargo, estos eran hermanos en la fe. No creyeron en dualismo, y aunque algunos de ellos sí practicaron celibato, no es que ellos dijeron que uno tenía que ser así. No, mis hermanos, en verdad, era la Iglesia Católica que insistía que sus sacerdotes no podían casarse. Los bogomilos no hacían así, ni los paulicianos, ni los cátaros. Muy bien, próximamente entramos en el estudio de los albigenses, petrobrusianos, enricianos, arnaldistas y beregarianos. Esto vamos a estudiar ahora. Cuando uno dice que los enemigos vencedores son los que escriben la historia de uno, así es en el caso de los albigenses, petrobrusianos, enricianos. Los albigenses fueron nombrados así porque eran prevalentes en la zona de los valles de Francia. Su centro era el pueblo de Albi, Francia. También fueron llamados los cátaros. Así que hemos visto que los católicos dicen que los albigenses y los cátaros
son descendientes de los bogomilos, que cuando llegaron a esta zona fueron llamados así. Los petrobrusianos fueron nombrados así por los enemigos por el nombre de uno de sus líderes, Pedro de Bruis. Él era un predicador bautista, muy conocido en su tiempo. Los enricianos fueron llamados así por los católicos por el nombre de Enrique de Lausana, que era discípulo de Pedro de Bruis. Los arnaldistas fueron llamados así por sus enemigos por causa de Arnaldo de Brescia. Fueron llamados berengarianos por los católicos, un grupo que fue liderado por Berengario de Tours, Francia. Los albigenses son llamados protestantes ya por los luteranos, porque ellos existieron en el año 1026, mucho antes de los protestantes. Ellos sí enseñaron en contra de la Iglesia Católica. Muchos historiadores dicen que los albigenses en verdad eran paulicianos. Dicen que ellos existían desde tiempos muy tempranos. Aún concluye esto la Enciclopedia Británica. Los albigenses rápidamente fueron cubriendo la parte sureña de Francia y la parte norteña de Italia. Fueron conocidos en Italia como paulicianos o los buenos, y otros nombres con la intención de presentarles como tontos, sin educación y campesinos. En la Inquisición fueron conocidos como herejes, pero nunca fueron acusados de ser inmorales. Sus vidas justas fueron juzgadas como una herejía por la Iglesia romana. Ellos creyeron que la Iglesia debe tener a piadosos como miembros, que la Iglesia no debe tener el control sobre el gobierno, que no es justo hacer un voto, que no es lícito matar, que la justicia ordinaria no debe forzar a un hombre a convertirse a una religión. Los beneficios de una sociedad son para todos los ciudadanos iguales. La Iglesia no debe perseguir a ninguno, ni aun a los pecadores. La ley de Moisés no es regla para los creyentes. El creyente no necesita un sacerdote, especialmente uno que es impío. Que los sacramentos de la Iglesia romana eran inútiles, caros, opresivos e impíos. Ellos bautizaron por inmersión y rechazaron el bautismo de bebé. Eran muy anticleros. Este es lo que somos hasta hoy. Rechazamos las mismas cosas. Lo único que ellos hicieron que nosotros hoy no, es común entre los anabaptistas del tiempo, que era estar en contra de hacer un voto o hacer un voto para unirse al ejército o de ser un oficial público. Los petrobrusianos. Lo siguiente fue escrito por la Iglesia romana.
Los petrobrusianos fueron una organización de herejes. Eran verdaderos maniqueos, o sea, dualismo otra vez. El nombre se toma de Pedro de Bruys, provenzal, espíritu inquieto y visionario que fue la cabeza, y aunque él no negaba sino el bautismo de los niños, la Eucaristía, las preces por los difuntos y el culto de las imágenes, sus discípulos dijeron que había dos dioses, uno bueno y uno malo. ¿Quién sabe qué discípulo? Y si era uno nomás o dos, o si eran todos, esta es una mentira. Pedro de Bruys fue quemado vivo en San Egidio, diócesis de Nimes, el año de 1126. Wikipedia dice de él, reconociendo que solo existen dos fuentes de conocimiento en cuanto a su vida, y las dos eran de católicos opositores. Pedro de Bruys. Pedro de Bruys, también conocido como Pierre de Bruys o Peter de Bruys, fue considerado un hereje francés por predicar doctrinas opuestas a las creencias sostenidas por la Iglesia Católica. Una multitud enfurecida le mató alrededor del año 1131. La información que se dispone acerca de Pedro de Bruys proviene de dos fuentes: el Tratado de Pedro el Venerable, que es un cura católico, contra sus seguidores, y un pasaje escrito por Pedro Abelardo, otra vez católico. Vida y doctrina. Las fuentes sugieren que Pedro nació en Bruys, en el sudeste de Francia. Sobre sus primeros años no se sabe nada, solo que era un sacerdote católico que fue despojado de su puesto por enseñar doctrinas no ortodoxas. Empezó a predicar en el Delfinado y la Provenza, probablemente entre 1117 y 1120. Los obispos de la diócesis cercanas de Embrun, Dai y Gap prohibieron sus enseñanzas en sus jurisdicciones. A pesar de la represión oficial, las doctrinas de Pedro ganaron partidarios en Narbona, Toulouse y en la Gascuña. Pedro de Bruys admitió la autoridad de los evangelios en su interpretación literal. Noten que él practicaba hermenéutica literal. El resto del Nuevo Testamento parece que fue considerado sin valor alguno, pues Pedro dudaba de su origen apostólico, relegaba las epístolas del Nuevo Testamento a un valor secundario, pues no provienen de Jesucristo, sino que son obra de hombres sin origen divino. Rechazó el Antiguo Testamento, la autoridad de los padres de la Iglesia, de la propia Iglesia Católica. Su desdén por la Iglesia se extendía también a los clérigos. Pedro de Bruys predicó el ejercicio de la violencia física contra los sacerdotes y monjes, prédicas que fueron atendidas por sus seguidores conocidos como petrobrusianos.
Los petrobrusianos se opusieron también al celibato del clero. Ahora Pedro el Venerable escribió un tratado, y el tratado enumeraba los errores que él decía que tenía Pedro Bruys. Dice así: Pedro el Venerable, también conocido como Pedro Montboissier, fue un abad que llegó a ser una figura popular de la Iglesia, un erudito conocido internacionalmente y vinculado con muchos líderes religiosos y nacionales de sus días. También fue un escritor religioso de renombre. En el prefacio de su tratado contra Pedro de Bruys, señaló las 5 enseñanzas que consideraba errores de los petrobrusianos. Noten que ninguno de los 5 errores era en ningún momento algo que nosotros rechazamos hoy como bautistas. Ninguno de estos llamados 5 errores, ninguno era para decir que era algo para lo cual vamos a matar a todos. Esto es lo que el católico dice. Dice: tanto Pedro el Venerable como Pedro Abelardo atacaron las doctrinas de Pedro de Bruys. El primer error era su rechazo de que los niños, antes de tener conocimiento, pudieran salvarse por el bautismo. ¡Oh, qué sorpresa! La Iglesia Católica piensa que sí, pero nosotros bautistas tampoco aceptamos eso. De acuerdo con los petrobrusianos, solo la fe individual conjuntamente con el bautismo puede salvar el alma. Pues Dios dice que el que cree y está bautizado será salvado, pero el que no lo esté será condenado. Esto era contrario a las enseñanzas de la Iglesia, en las que el bautismo infantil desempeñaba un papel esencial en la salvación. Esta creencia proviene de las enseñanzas de los primeros cristianos, basada en las palabras del Evangelio de Juan. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El segundo error era que los petrobrusianos decían que no se debía edificar templos ni iglesias. Y también se les atribuye la enseñanza de que es superfluo construirlos, pues la iglesia de Dios no consiste en multitud de piedras juntas, sino en la unidad de los creyentes. Los pensadores ortodoxos consideraban que las catedrales y las iglesias glorificaban a Dios, así que era apropiado que estos edificios fueran tan grandes y bellos como la riqueza y capacidad de los creyentes pudieran hacer posible. El tercer error, enumerado por Pedro el Venerable, era que los petrobrusianos exhortaban a los fieles a destruir y quemar las cruces, pues esa forma o instrumento por la que Cristo fue torturado, tan cruelmente asesinado, no es merecedora de adoración, veneración o súplica alguna, sino que la venganza de sus tormentos y muerte, y debe de tratarse con deshonor, trocearse,
con espadas y quemarse en el fuego. Esta postura fue considerada extrema. El símbolo de la cruz estaba asociado con el cristianismo desde los primeros años. El cuarto error, siempre de acuerdo con Pedro el Venerable, era que los petrobrusianos rechazaban la gracia sacramental, incluyendo la doctrina de transubstanciación. Pedro de Bruys predicaba que Cristo nunca nació de la carne y que nunca sufrió ni murió realmente. En consecuencia, la Eucaristía carecía de significado. Rechacen no solo la verdad del cuerpo y la sangre del Señor, ofrecido diaria y constantemente en la iglesia mediante el sacramento, sino que además declaran que no es nada especial y no debe ofrecerse a Dios. Ahora noten que la calumnia que ellos hacen en adición, es decir, que los petrobrusianos no creían en el cuerpo físico y la sangre física de Cristo. Sin embargo, lo que ellos estaban diciendo es que no se debe hacer un sacrificio nuevo diariamente. Y por supuesto, es la verdad. Cristo murió una vez para siempre. Sigo leyendo. Dicen, oh gente, no creáis en los obispos, sacerdotes o clérigos que os seducen, que como en muchas cosas, tanto en su oficio como en el altar, os engañan cuando profesan falsamente que hacen el cuerpo de Cristo y os lo dan para salvar vuestras almas. La creencia de transubstanciación, término empleado para describir el cambio de pan y vino a cuerpo y sangre de Cristo, se empleó por primera vez por Hildeberto de Labardín alrededor de 1079. La idea estaba aceptándose rápidamente como doctrina ortodoxa en tiempos de Pedro de Bruys. En menos de 2 siglos, en 1215, el Cuarto Concilio de Letrán empleó la palabra transubstanciación para hablar del cambio que tiene lugar en la Eucaristía. El quinto error fue que ellos ridiculizan los sacrificios, prédicas, limosnas y otras buenas obras de los creyentes vivos para los creyentes muertos. Y dicen que tales cosas no pueden ayudar a los muertos ni lo más mínimo. Los buenos actos de los vivos no pueden beneficiar a los muertos, porque sus méritos en esta vida no pueden incrementarse ni disminuirse, pues más allá de esta vida no hay lugar para los méritos, solo para la retribución. Tampoco puede un hombre muerto esperar de nadie lo que mientras vivía en el mundo no obtuvo. Así, esas cosas que los vivos hacen por los muertos son en vano, pues dado que son mortales, pasan mediante la muerte sobre toda la carne al estado del mundo futuro, y llevan con ellos todos sus méritos, a los que no se puede añadir nada. Ahora, nosotros hubiéramos estado totalmente de acuerdo con Pedro de Bruys. Los petrobrusianos ya tenían a menos una fe que era similar, sino idéntica,
a nuestra fe, muerte y legado. Como registró Pedro el Venerable, las cruces eran objeto de desprecio de los petrobrusianos. Pedro de Bruys decía que no solo no merecían veneración, sino que debían quemarse. Alrededor del año 1131, Pedro quemó públicamente cruces en San Giles, junto a Nimes. El populacho local, enfadado por el sacrilegio, le quemó en su propia pira. Enrique de Lausana, un antiguo monje cluniacense, adoptó las enseñanzas petrobrusianas en 1135 y difundió una forma modificada de las mismas tras su muerte. Las enseñanzas de Pedro de Bruys siguieron siendo condenadas por la Iglesia Católica Romana. Merece especial mención la condena del Segundo Concilio de Letrán en 1139. Los discípulos de Enrique de Lausana recibieron el nombre de enricianos. Tanto los enricianos como los petrobrusianos empezaron a extinguirse en 1145, el año en que Bernardo de Claraval comenzó a predicar una vuelta a la ortodoxia romana en el sur de Francia. Poco después, Enrique de Lausana fue arrestado, llevado ante el obispo de Toulouse y probablemente encarcelado, probablemente dice, de por vida. En una carta al pueblo de Toulouse, indudablemente escrita a finales de 1146, Bernardo les pide que extirpen los últimos restos de la herejía. Sin embargo, en 1151 todavía había enricianos en Languedoc. En ese año, el monje benedicto y cronista inglés Matthew Paris relató que una joven que aseguró haber recibido la inspiración de la Virgen María había convertido a muchos discípulos de Enrique de Lausana. Ambas sectas desaparecieron de los registros históricos tras esta fecha. No hay evidencias que señalen que Pedro Valdo o alguna otra figura religiosa posterior estuvieran directamente influidas por Pedro de Bruys. Sus puntos de vista radicales acerca del Antiguo Testamento y las epístolas del Nuevo impiden que sea un predecesor espiritual de figuras protestantes como Martín Lutero o Juan Smith. A pesar de esto, Pedro de Bruys es considerado un profeta de la Reforma por algunos protestantes. Enrique de Lausana. Hemos mencionado este nombre ya en conexión con Pedro de Bruys. Enrique de Lausana era un discípulo de Pedro de Bruys y continuó su ministerio después que él fue matado. Como Pedro, él hizo un énfasis especial en los 4 evangelios, pero sin abandonar los otros libros de la Biblia. Él comenzó a predicar alrededor del año 1116 y murió encarcelado alrededor del año 1148. La severa persecución de los enricianos y los petrobrusianos prácticamente los exterminó. En la Segunda Cruzada, la primera ciudad que fue tomada era la de Brassiers, Francia. La ciudad tenía como 40,000 habitantes.
Cuando Simón de Montfort, conde de Leicester, preguntó al abad de Ceuta, el legado papal, qué se debe hacer con los habitantes, el legado le dijo: mátales a todos, Dios conoce quiénes son los suyos. ¡Qué actitud! En esta manera continuaron de ciudad tras ciudad, hasta que hubo paz en el año 1229. De ahí la Inquisición continuó esta tragedia. Arnaldo de Brescia. Los seguidores de Arnaldo de Brescia fueron conocidos como arnaldistas y anabaptistas. Él nació cerca de 1100 y murió en el año 1148. Era estudiante bajo Pedro Abelardo. De Abelardo, la enciclopedia dice: Pedro Abelardo es conocido por la crítica moderna como uno de los grandes genios de la historia de la lógica, de la que hace uso a través de los géneros y técnicas de la diatriba dialéctica y un dominio silogístico profundo. Abelardo es también recordado siglos después, en pleno romanticismo, por su relación amorosa mantenida con Eloísa. A la vez autor de numerosos poemas, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y al debate. Al parecer, Abelardo, conocido en el medioevo como Golía, demoníaco, estuvo particularmente orgulloso de este sobrenombre, firmando con él algunas de sus cartas. Vida. Gran parte de su vida es conocida gracias a su autobiografía, Historia de mis calamidades. Un escrito a modo de consolatorio, como si lo escribiese a un amigo desafortunado. Aunque en ella se da una visión victimista por parte de su autor, nos sirve para hacernos una idea de la interesante y polémica vida de este peculiar genio. Primeros estudios e inicio de la docencia o enseñanza es lo que significa docencia. Nació en la villa fortificada de La Palette, Bretaña, cerca de Nantes, en 1079. Su padre, Berenguer, era hombre rico y le dio una educación esmerada. Abelardo se apasionó desde sus primeros años por el estudio, renunció a la carrera militar y estudió lógica y dialéctica. Imbuido por un espíritu combativo, se dedicó a viajar por diversas provincias para disputar dialécticamente con aquellos que practicaban ese arte. Aunque no se menciona en la historia Calamitatum, estudió artes en Loches, al sur de Tours. Entre los años 1095 y 1097, con Roselino, considerado el padre del nominalismo, aunque lo acusó de triteísta, este le influyó en forma marcada en su juventud. A los 20 años, Abelardo se trasladó a París, cuya escuela episcopal era, en la sazón, o quiere decir en aquel tiempo, la más famosa y la más concurrida. Su jefe o cabeza era el archidiácono
Guillermo de Champeux. Teniendo a Guillermo como profesor, estudió en París primeramente retórica, gramática y dialéctica, las disciplinas del trivium preparatorio de la formación de la época durante los años 1098 y 1100. Posteriormente estudió aritmética, geometría, astronomía y música, que componían el quadrivium de estudios más avanzados en el año 1108. También con Guillermo, con lo que obtuvo el título de Magister in Artibus. Abelardo se inicia hacia 1112 la docencia en Melun, Corviel y más tarde en la colina de Sainte-Geneviève, cerca de París, ciudad donde Guillermo enseña y donde fundará la escuela en la ermita de Saint-Victor. Ridiculiza a Guillermo en público por su realismo ingenuo, robándole así a sus alumnos. Guillermo abandonaría la enseñanza para refugiarse en Saint-Victor. Entre 1112 y 1113 se traslada a Laon, ciudad situada al noreste de París. Al igual que hizo con Guillermo, ridiculiza y rebate a su profesor de teología, Anselmo de Laon, ganándose su enemistad. En su autobiografía, como en el caso anterior, culpa a la envidia, los celos, etc., de sus problemas con este. En el 1114 regresa a París y triunfa en la escuela catedralicia de Notre Dame como maestro laico, motivo que puso nervioso a más de uno, por lo que se aprovecharía su relación con Eloísa para echarlo. Su escuela fue tan famosa que, según dice Guizot, se educaron en ella un papa, Celestino II, 19 cardenales, más de 50 obispos y arzobispos franceses, ingleses y alemanes, y un número mucho mayor de controversistas, entre ellos Arnaldo de Brescia. La relación con Eloísa. Ahora no estamos hablando de un creyente, sino uno de los profesores de renombre que tuvo este creyente, y dice de él: además de la práctica de la enseñanza, Abelardo se dedicó a la música, componiendo en lenguaje sencillo y usando lengua romance canciones que solazaban extraordinariamente a las damas y divertían sobremanera a los estudiantes. De esta época data su relación con Eloísa, sobrina de Fulberto, canónigo de la Catedral de París, a quien conoció alrededor de 1115. Este confía la educación de Eloísa a Abelardo, pero estos se enamoran y durante un tiempo mantienen su relación en secreto. Durante los años 1117 a 19, el escándalo explota
al saberse que Eloísa espera un hijo y sería llamado Astrolabio. Abelardo secuestra a Eloísa y la lleva a casa de su hermana en Le Palais. Abelardo decide casarse con Eloísa para limpiar su nombre. Ella se opone en un principio porque no puede aceptar que un hombre de ciencia se dedique a una familia. La boda acaba celebrándose en secreto. Fulberto, en supuesto honor de ella, difunde la noticia. Abelardo, molesto por haberse difundido la noticia, envía a Eloísa al monasterio de Argenteuil. Fulberto, sintiéndose engañado, sobornó a un criado y entrando con algunos servidores en el cuarto de Abelardo, entre todos le castraron y después huyeron. El criado y otro de los agresores fueron presos y castigados con igual mutilación y además con la pérdida de los ojos, en tanto que el canónigo Fulberto fue desterrado de París y se le confiscaron todos sus bienes. Abelardo, humillado, se esconde durante un tiempo en Saint-Denis como monje y manda a Eloísa hacerse monja en Argenteuil. Retorno a la enseñanza y concilio de Soissons. En el año 1120, recuperado del trauma, marcha hacia Provence, donde vuelve a la enseñanza y a reunir numerosos discípulos. Protagoniza la polémica de Rossellino, plasmada en el De Unitate et Trinitate Divina. Entre 1121 y 1122, su obra y él mismo son cuestionadas mediante denuncias hechas por Alberico y Lotulfo, alumnos de los ya fallecidos Guillermo y Anselmo de Laon. Se le invita al concilio de Soissons, donde le dicen que debe acudir para dar explicaciones, pero al llegar se da cuenta de que le habían tendido una trampa. Sus enemigos ya han convencido al pueblo y a los jueces de que Abelardo es un hereje y cuando se presenta ante los jueces no le dejan hablar, tan solo escuchar su veredicto sin posibilidad de defenderse. Es obligado él mismo a quemar su obra y se le prohíbe la enseñanza. Después de una corta estancia en el monasterio de Saint-Bédard, en 1123 vuelve a Saint-Denis, donde en un principio le acogen con simpatía, pero pronto vuelve a ganarse enemigos al negar el origen apostólico de Dionisio Areopagita, argumentando que según los textos durante la época en la que se fundó la abadía, Dionisio no podía estar en aquel lugar. Así provoca un nuevo escándalo y es obligado a retirarse a la soledad cerca de Nogent-sur-Seine en Troyes, donde funda la escuela del Paracleto. El Paracleto, interesante nombre, consolador, el que viene al lado,
De nuevo, durante este periodo comprendido entre los años 1123 a 1125, reúne multitudes que acuden a su escuela, dado que la fama de Abelardo es más que nunca consagrada a pesar de las acusaciones. Provoca nuevas polémicas, sobre todo con Bernardo de Claraval y con la orden de los premonstratenses. Figuras principales en la crítica serían San Norberto, fundador en 1120 de la Orden Canónigos Regulares, y Bernardo de Claraval, abad de Clairvaux, punto poco distante del Paracleto. Este último, que había fundado pocos años antes el convento de Claraval de extremo rigor y severidad, encabeza una corriente de fuerte crítica a la influencia helénica y arábiga sobre la teología cristiana. La vehemente crítica de la metodología y enseñanzas de Abelardo que realizara Bernardo de Claraval indujo a éste a temer no injustificadamente una nueva acusación de herejía. En el año 1128, en uno de sus viajes, pasa por el monasterio de Saint Gildas de Ruiz, Morbihan, donde es nombrado por los monjes abad, pese a lo cual dejará en su autobiografía un retrato fatal de ellos. Un año más tarde, ofrece el Paracleto para que se establezca un monasterio para Eloísa, la trae y la nombra abadesa. En 1132 deja Saint Gildas. Durante esta época debió de elaborar su historia Calamitatum. Juan de Salisbury, discípulo suyo en Saint Genevieve, constata entre los años 1136 a 1139 aproximadamente que Abelardo se encuentra de nuevo ensarzando en polémicas, esta vez con la secta de los cornificienses, y que es conocido como el máximo maestro de lógica de su tiempo. Durante esta época, redacta la Ética, cito te ipsum, que dejará inacabada. Nuevas acusaciones y el concilio de Sens. En 1139, Guillermo de Saint-Thierry, abad de Cluny, recoge 19 proposiciones de Abelardo supuestamente heréticas. Bernardo de Claraval las remite a Roma, con tratado acusatorio, para que sean condenadas y visita a Abelardo para que se retracte. Abelardo pide una discusión pública en un sínodo, pero en 1140 el sínodo de Sens fragua una nueva trampa, pues exige a Abelardo retractarse sin más discusión. Abelardo recurre al Papa y marcha hacia Roma. De camino hacia 1141, se entera de que el Papa ha firmado la propuesta de Sens y que le condena por hereje a perpetuo silencio como docente.
Durante este año redacta una apología o confesiones de fe, una especie de retracción. Elabora el diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano inacabado. Y termina la última versión de Sic et Non. En 1142, retirado en el monasterio de Saint-Marcel en Chalon-sur-Saône, muere. Su cuerpo fue llevado a Paracleto y Eloísa, fallecida 22 años más tarde. Fue enterrada junto a él. Desde 1817 los dos cuerpos descansan juntos en una misma tumba en el cementerio parisino de Père-Lachaise. Aportaciones. Su método es a la vez causa y consecuencia de su epistemología. El conceptualismo influido por el nominalismo de Rossellino supone una crítica frontal al realismo ingenuo de la visión agustiniano-neoplatónica. Abelardo considera el lenguaje como un mundo interdependiente del sujeto y de la realidad externa, algo completamente original para su época. Es un pequeño giro lingüístico dentro de su época. Frente al problema de los universales, el realismo imperante, fuese ingenuo o crítico, consideraba que los universales existen como entidades, mientras que para el nominalismo solo existen en la mente. Para Abelardo, los universales son categorías lógico-lingüísticas que relacionan el mundo mental con el físico. Su aportación en ética es también sumamente original, ya que afronta una tarea sin precedentes. Con su peculiar libro, Abelardo pretendía, por un lado, terminar con el moralismo preceptivo de la moral penitencial y por otro, superar el pesimismo agustiniano. Fiel a su método, parte de un análisis de conceptos tales como pecado o virtud para redefinir así la ética. Es sin duda una obra que rompe con la tradición cristiana, que no hacía más que recopilar y repetir textos. Las 8 sentencias condenadas en Sens a instancia de Bernardo de Claraval estaban totalmente descontextualizadas. Obra. Aparte de la peculiar historia de mis calamidades, la producción de Abelardo se extiende sobre los campos de la lógica y teoría del conocimiento, teología, ética y apologética. Lógica. Comentarios de la lógica vetus aristotélica, primero a Porfirio y a Boecio. Su Dialéctica 1141 es un tratado completamente de lógica compuesto para los hijos de su hermano Dagoberto. Se ha perdido la introducción. Teología de unitate et trinitate divino o teología summi boni opúsculo condenado en Soissons, teología cristiana, introductio ad theologiam.
una suma, solo se conserva el primer tercio y algunas sentencias que fueron condenadas en Sens, 1141. Sic non, textos contradictorios sobre 158 cuestiones son discusiones sobre afirmaciones y negaciones de la misma cosa. Un método dialéctico, anticipación a la cuestión escolástica. Ética y apologética, scitiote ipsum ética, fueron condenadas diversas sentencias en Sens, 1141. Diálogo entre un filósofo, un cristiano y un judío. En castellano se encuentran editadas las siguientes obras: Conócete a ti mismo, o Ética, colección clásicos de pensamiento, 77. Tecnos, 1991. Madrid. Grandes obras de pensamiento, Atalaya, 1994. Madrid. Ética, Biblioteca de Iniciación, Filosofía. Aguilar, Madrid. Cartas de Abelardo y Eloísa. Historia Calamitatum. Olañeta, Palma de Mallorca, 1982. Más asequible en libro de bolsillo, Alianza Editorial. Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano. Yalde, Zaragoza. Existe una edición bilingüe, latín-castellano, en Editorial Losada, Biblioteca de Obras. Como músico, Abelardo también fue un importante compositor y poeta. Compuso canciones de amor para Eloísa, las cuales no han sobrevivido. Posteriormente compuso aproximadamente 100 himnos para el monasterio de Argenteuil, lugar donde se había retirado Eloísa. Asimismo compuso 6 planti o lamentos bíblicos muy originales y que influyeron en el posterior nacimiento del lay, un tipo de canción que floreció en el norte de Europa durante los siglos XIII y XIV. Goliardía moderna. Al sobrenombre de Pedro Golía, Abelardo se debe el término goliardía. Este término es adoptado por los estudiantes universitarios bologneses a finales del siglo XIX, cuando se funda el movimiento impulsado por Giosuè Carducci, entonces profesor de la Facultad de Letras local, quien asistió en Alemania a manifestaciones estudiantiles similares a lo que después se convertía en el modus operandi de los goliardas. Arnaldo de Brescia fue perseguido de un lugar para otro por predicar distintivos bautistas. En su día, el obispo católico Otto Freising escribió en cuanto a Arnaldo que él no es sólido en su juicio cabal en cuanto a los sacramentos del altar y el bautismo infantil. Entonces fue condenado por el segundo concilio de Letrán, bajo Inocente el II, en 1139 después de Cristo. Él fue condenado en aquel concilio por decir que los niños no son salvos por ser rociados con agua.
En 1148 él llevó a cabo un intento de remover el Papa de su autoridad, pero fue capturado con sus soldados, ahorcado, quemado en la hoguera y sus cenizas echadas en el río Tíber. Así es la historia de lo que es oponer al Papa y de decir que las doctrinas católicas no son bíblicas. Berengario de Tours. Berengario nació en Tours y murió en la isla de Saint-Cosme en el año 1088. Él también fue acusado de tener creencias bautistas. Negaba la transubstanciación y por eso fue arrestado y condenado sus creencias por varios concilios, como el concilio de Vercelli del año 1050, el concilio de París el año 1051, el concilio de Tours del año 1055, el concilio de Roma del año 1059, el concilio de Poitiers del año 1075, el concilio de Saint-Maxe del año 1076, el concilio de Roma de 1078, el concilio de Burdeos de 1080, el cuarto concilio laterano en el año 1215 afirma por primera vez que la transubstanciación es un dogma católico. Credenciales bautistas. Es imposible determinar si todos estos hombres hubieran estado 100% de acuerdo con cada cosa que mantenemos como distintivos bautistas. Después de más de 30 años en la cárcel por ser acusado de tener creencias bautistas, se dice que Berengario se arrepintió de su doctrina y poco después murió. Pero quién sabe, esto es lo que su inquisidor dice. No sabemos más que lo que sus acusadores dicen de sus creencias en muchos casos. No podemos estar seguros de qué clase de salvación que predicaron. Aunque no estaban de acuerdo con el catolicismo, no significa automáticamente que estaban de acuerdo con la Biblia. Los católicos eran muy buenos en esconder la verdad. Así que es imposible saber exactamente lo que estaban enseñando. Hasta el siglo XII, el control informativo por la Iglesia romana era opresivo. El renacimiento del siglo XII era resultado de estos bautistas, como el renacimiento después, en los siglos XV y XVI, era resultado de los bautistas y protestantes. Tenemos mucho que aprender de la historia bautista, pero no me avergüenzo de llamarme bautista cuando veo esta clase de hombre que aún con mucha persecución y muerte ya sufrieron todo para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y criticaron a la Iglesia Católica por su apostasía.